dándole gloria, honra y honor. El que fue el que mandó en sus mandamientos inclusive a que reposáramos, a que descansáramos, santificando su nombre. No haciendo una serie de cosas, sino santificando su nombre. Entonces, en obediencia a Él vamos a glorificar su nombre y a santificarlo y a exaltarlo como Él se lo merece. Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 68. Vamos a leer del 1 al 15. Dice así la palabra de nuestro Señor. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia, los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzará. Como se derrite la cera delante del fuego, así permanecerán los impíos delante de Dios. A los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Es su nombre, alegraos delante de Él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También desfilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, y tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto, el de Basán. Gloria al Señor. Los invito a orar conmigo, a darle gracias a Dios por este día, terminando el día, dándole gloria, dándole gracias al Señor. Señor omnipotente Dios, Padre celestial, Dios de los ejércitos, en ti, Señor, hemos confiado, en ti ponemos nuestra vida, en ti nos alegramos y nos gozamos, como dice tu palabra, en la presencia tuya, dándote gloria y honor como tú te mereces. Quédate con nosotros en esta noche y quédate con los que están viendo el culto virtualmente también. Glorifícate en cada uno. Que cada uno de nosotros estemos pensando y dándole gloria al que merece gloria, que eres tú, Señor. Nadie más. No hay otro Dios, no hay otro nombre dado a los hombres, sino tú, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias. En el nombre de Jesús, en acción de gracias. Amén. Y amén.
Rey de la gloria. Señor, hasta ti venimos, Dios, confesando todos nuestros pecados, Dios, como dice tu palabra, Señor, para recibir de tu perdón, Dios, de tu misericordia, de tu amor, Señor, obedeciendo primeramente a tu palabra, Señor, y sabiendo, Dios, que si confesamos nuestros pecados, Señor, nos apartamos de ellos, Dios nos perdona, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, porque conforme a tu voluntad, Señor, haces, Dios. Gracias, Señor, porque recibimos tanto, Señor, tanto de tu amor, tanto de tu bondad, tanto de tu perdón, de tu amor, Señor, porque eres justo con nosotros, Señor, porque, Señor, nos castigas también, Señor, permites que podamos vivir las consecuencias de nuestro pecado, Dios. Así, Señor, nos demuestras de tu amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Dios nos concedes muchas veces, Dios, porque nuestro corazón desea, Dios, porque escuchan nuestras oraciones, Padre. Porque, Señor, venimos ante ti, orando, pidiéndote, Señor, por motivos diferentes, salud, empleo, tanta necesidad que tenemos, Señor, y tú nos escuchas, Padre. Confiando en ti, Señor, sabiendo, Señor, que lo haces conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Dándote a ti honor y gloria en esta noche, Señor, oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tu trono viniste hasta aquí, a tus hijos
13. Mateo 13, vamos a leer del versículo 36 hasta el 43. Dice así la palabra de Dios. Mateo 13, 36 y 43. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin de los siglos, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios, gracias Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias porque, como dice Mateo 13, 43, en la última parte de este versículo, Señor, que los que tengan oídos que oigan, Señor, que entendamos tu palabra, Dios, el llamado que tú haces a la iglesia, Padre, de obedecer, de seguir tus estatutos, Señor, de entender, Señor, la gracia que tienes sobre nosotros, Padre, que has dado a tu Hijo, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque la salvación viene de ti, Señor, y no depende de nosotros, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias también, Padre, te damos por la enseñanza de esta noche, Señor. Por cómo vienes dándonos, Señor, explicándonos tu palabra, Señor, sabiendo lo que Jesús hizo en la cruz, Señor. Cómo sufrió, cómo murió, para que nosotros seamos salvos, Señor, los que tú has escogido, Dios. Desde antes, Padre, de la fundación del mundo, nos has escogido, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu amor, Dios. Solo queda, Dios, rendirnos ante ti, Señor, y darte honor y gloria, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 10, versículo 45. Es un texto maravilloso donde el Señor nos va a hablar en esta hora. Hablaremos acerca de una de las razones por las que Cristo sufrió y murió, y vemos que el texto nos va a enseñar que Cristo sufrió y murió para convertirse en rescate por muchos.
Marcos capítulo 10, versículo 45. Yo le voy a pedir favor a las hermanas que están presentes para que lean siguiendo a la hermana Patricia. Marcos 10, 45. Y luego los hermanos van a leer el mismo texto, ya lo leen siguiendo al hermano Héctor. Entonces vamos a hacer primero las damas y luego inmediatamente los caballeros. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida por muchos. Amén. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, gloria al Señor. En estos días escuché una frase que es lamentable. Leyendo esto, estamos leyendo el Evangelio. Estamos leyendo el Evangelio, el entendimiento del Evangelio. Eso es lo que estamos hablando, es lo que estamos estudiando. Cada domingo en los cultos vespertinos estamos estudiando el Evangelio. O sea, al terminar estas 50 enseñanzas que vamos a tener sobre este tema, vamos a tener, si lo hacemos concienzudamente, vamos a tener un entendimiento muy claro de lo que significa el Evangelio. Porque lamentablemente en el mundo cristiano moderno se enseña de cómo ser buena persona, cómo ser buen hijo, cómo ser buen padre, buen esposo, cómo ser un buen vecino, cómo vivir en medio del sufrimiento y de las enfermedades, y todo eso lo hemos estado viendo. Pero realmente se nos ha olvidado y hemos dejado de lado el Evangelio. Y el Evangelio se centra en Cristo Jesús, y nosotros no podemos olvidar esa enseñanza. Cuando leemos a Marcos 10:45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, que esa es la razón que vamos a estudiar hoy, que es para convertirse en rescate por muchos. Viene a mi mente algo que escuché en estos días acerca de alguien que decía: es que en cuanto al servicio a Dios, no, es que no me toca. No, es que a mí no me toca. Y yo hoy me pregunto, mientras estoy estudiando este tema para compartirlo con ustedes, y yo digo, bueno, ¿cómo es posible que si yo he nacido de nuevo, que si yo estoy diciendo que entiendo el Evangelio, pueda decir que a mí no me toca servir? Pero es que si el Maestro, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, dice que Él ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos, ¿cómo es posible que yo, un simple siervo, criatura suya, discípulo suyo, gusano de la tierra, pueda decir: no, es que yo no voy a servir porque es que no me toca? Yo creo que no he entendido el Evangelio, y de ahí yo diría que esas personas que hacen ese tipo de afirmaciones necesitan con mayor urgencia, no es porque necesiten más que yo, solo porque sí, o porque yo sea el pastor. Lo necesitan es porque me están diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo saber lo que hay en el corazón, pero a medida que yo voy predicando la palabra, va brotando del corazón frases de las personas, y una frase como esa me está diciendo: no entiendo el Evangelio y necesito oír el Evangelio, porque necesito saber lo que es servir y dar su vida por otros. Porque Cristo Jesús vino a rescatarme a mí de mí mismo, de vivir para mí, para mi propio egoísmo, para dejar de vivir centrado en mí. Y eso lo encontramos en Marcos 10:45, y hoy lo vamos a estudiar para la gloria de Dios. Vayamos al Señor en oración. Dios, háblanos en el nombre de Jesús. Es su palabra, es tu Evangelio. Tu iglesia necesita oír el Evangelio, y necesitamos saber, Señor, por qué razón Cristo sufrió y murió. Que no solamente, Dios, nos llenemos con unas frases simplistas de decirle a las personas: Cristo sufrió y murió para darnos salvación, para librarnos de la condenación y demás. Necesitamos tener muy claro en nuestro corazón, en nuestro pensamiento,
a qué vino Cristo, a sufrir y a morir, y qué hizo mientras sufría y moría, qué ocurrió para mi salvación frente al Padre, frente a las potestades de las tinieblas, frente a la humanidad, frente a mí mismo, para la eternidad. ¿Qué estaba ocurriendo, Dios? Yo necesito saber y entender, porque de otra manera creeré, Señor, que merecía lo que recibí. De otra manera voy a pensar que lo que tengo, Señor, es porque era digno, oh Dios. Pero en la medida que entiendo mi miseria y la magnitud del sufrimiento de Cristo y de su muerte, puedo venir humillado y decir: Señor, sé propicio a mi pecado. Habla mi vida en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay una enseñanza que es de la iglesia moderna en el mundo entero, y enseña que el cristiano le arrebata a Satanás cosas que él le quitó. Eso es herético, eso no es bíblico, no hay sustento bíblico. Pero también se enseña como si a Satanás se le hubiera pagado para que los pecadores fuesen salvos. Pero no hay ninguna idea en las Sagradas Escrituras que digan que a Satanás había que pagarle para que dejara libre a los pecadores. En ninguna parte de las Escrituras. Lo que recibió Satanás en la cruz cuando Cristo murió no fue un pago, sino una derrota. Y eso es claro que la iglesia cristiana lo entienda, porque podemos estar dándole un lugar a Satanás como si él fuera soberano sobre las almas de los hombres, y de ninguna manera. Satanás no es soberano, sino que en la cruz, recordemos que fue derrotado porque Satanás había tomado el cetro de Adán por usurpación. Dios a Adán en el momento de la creación le dijo que iba a señorear sobre todo, iba a ser el mayordomo de Dios en la tierra, el representante de Dios. Pero Adán pecó, y cuando pecó Adán, no fue que Satanás le arrebató nada. Adán solito entregó lo que Dios le había dado. Lo engañó, eso sí es cierto, pero Adán lo entregó. Y en el momento en que lo entrega, Satanás queda con dominio y autoridad por usurpación. Pero en la cruz, ¿qué ocurre? Cristo Jesús le derrota. El Hijo de Dios se hizo humano, como dice Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. En la muerte de Cristo, Satanás, su imperio de la muerte, con lo que tenía aterrorizados a todos los seres humanos, es destruido. Ahí no había negociación. No es vamos a pagarle por las almas o hay que hacer una paga. Hay un libro, Fausto de Goethe, que menciona eso. En la mitología griega lo mencionan también. Y hay muchas figuras metafóricas y literarias donde muestran el inframundo o el averno o el infierno. Y hay personas que deciden ir a rescatar a un ser querido allá y tal cosa. Son cosas muy imaginarias. Eso no es bíblico. Y entonces, antes de cruzar ese lago o ese puente o ese abismo, tienen que pagarle a un ser siempre todo asquiento y misterioso y siniestro, y le pagan con fichas, con monedas, con sangre o lo que sea, para poder rescatar a alguien de allá. Y esa figura, aunque nos parezca simplemente algo muy mitológico o muy fantasioso, es lo que Satanás ha querido que el hombre piense, y que aún aquellos que dicen ser nacidos de nuevo piensen acerca del alma, como si a Satanás le hubieran pagado por el rescate de los pecadores. Cuando Jesús dice
que Él vino para dar su vida en rescate, la cuestión no es quién recibe el pago. El enfoque está en su propia vida como el pago y en su libertad en servir más bien que en ser servido, y en los muchos que se beneficiarían por el pago que Él hace. Entonces nosotros debemos entender en el lenguaje bíblico cuál es el centro, la clave, de quién se está hablando. Entonces aquí no se está diciendo, veas que se le pagó a, sino quién pagó y quién era el pago. Y el pago era el mismo Señor Jesucristo. Tenemos que recordar que cuando Dios estaba enseñándole a Abraham, le estaba enseñando acerca de lo que significaba la muerte del Cordero de Jesucristo en la cruz. En Abraham y en Isaac había un tipo del Padre y de Cristo y de la cruz y del monte Calvario. Y resulta que Dios le dice a Abraham, le dice que haga 2 altares y ponga el animal encima del altar, pero entre los 2 altares había un espacio, y que encendiera fuego. Y Abraham en un momento trata de pasar por en medio de los 2 altares que eran del sacrificio, donde Dios le estaba enseñando acerca del pacto que Dios establecía con los hombres. Y Dios le dice a Abraham que no pase por ese lugar, porque el que iba a pasar por ese lugar era Dios mismo, simbolizando lo que para ese entonces la celebración de un pacto significaba, y era que si alguno de los 2 quebrantaba el pacto, el que lo quebrantara sufriría lo mismo que la víctima que estaba sobre el altar, y pagaría el precio. Pero el hombre, nosotros los seres humanos, nunca jamás podríamos compensar, ni equilibrar, ni sustentar el precio del pago de la deuda. Solamente Dios mismo. Y de ahí que aquel que pagó y murió y sufrió y fue levantado sobre el altar fue el mismo Dios en la persona del Hijo. Entonces, no es a quién se le pagó, sino quién es el pago y quién recibió el rescate. Y como dice la Biblia, Cristo vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando preguntamos quién recibió el rescate, la respuesta bíblica seguramente sería Dios. La Biblia dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 2. Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14. El hermano Héctor nos va a leer Romanos 3:23. El hermano Walter nos va a leer Romanos 3:19. El hermano Luis nos va a leer Romanos 8:1. El hermano Jonathan nos va a leer Romanos 2:2. Y el hermano Juan nos va a leer Apocalipsis 14, versículo 7. Yo les digo en qué momento los vamos a leer. Entonces, la pregunta, ¿quién recibió el rescate? Bueno, Dios. Pero la Biblia dice que Cristo se entregó a sí mismo. O sea, Él dijo, yo soy ofrenda a Dios. Yo me ofrezco sin mancha a Dios. La total necesidad de que un sustituto muriera en nuestro favor es porque todos hemos pecado, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Amén. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso era necesario que hubiera un sustituto, porque no hay quien
pudiera ser el rescate y nadie podría responder por sí mismo. De la única manera en que yo pudiera responder por mí mismo delante de Dios es que yo nunca hubiera pecado, no hubiera cometido ningún pecado, ni de pensamiento, ni de palabras, ni de acciones, de nada, ni de motivaciones, ni de intenciones. Y además de no pecar, también es nunca haber dejado de obedecer a Dios, de dejar de hacer lo bueno. Entonces hubiera sido una persona muy buena y que nunca hubiera pecado. Por eso necesitábamos a un sustituto, alguien que muriera a mi favor. Y a causa de nuestro pecado, ¿qué dice Romanos 3:19? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que dice la Escritura es que actualmente todo el mundo está, ¿cómo dice el texto? Bajo el juicio de Dios. ¿A causa de qué? De la ley. Del pecado, de la ley. Porque es que la ley no salva a nadie. La ley lo único que me hace es decirle: usted cometió una infracción, en este caso un pecado. La ley me muestra mi miseria, mi condenación. Por eso a la hora de evangelizar, si yo le digo a alguien: sonríe, Dios te ama, entonces la persona dice: qué bien, o sea que ya estoy muy bien y no necesito nada. Pero eso me da un mensaje falso acerca de lo que es el Evangelio. Por eso estamos estudiando el Evangelio cada domingo por la noche, porque necesitamos oír esta palabra, que es que usted y yo estábamos bajo condenación por causa del pecado, y toda persona, toda la humanidad sin Cristo está bajo condenación por causa del pecado, necesita un sustituto. Y por causa del pecado está bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa? Que cuando el hombre se presenta ante Dios, como en cualquier juicio humano, Dios usa esa figura para que lo entendamos. Y Dios es el juez justo, y se pondrá la ley y se dirá: bueno, conforme a esta ley, ese hombre, ¿cómo es? ¿Qué dice la Biblia? Debe morir. ¿Por qué razón? ¿Qué le dio el hermano? Porque la paga del pecado es muerte. Debe morir. Está bajo el juicio de Dios esa persona. Entonces él necesita un sustituto por causa del pecado, porque si no, él va a morir. Así cada uno de nosotros. Por eso lo que leemos en Marcos 10:45. Así que cuando Cristo se ofrece a sí mismo como rescate por nosotros, la Biblia dice que estamos libres ¿de qué? De la condenación de Dios, porque ya está condenado. Esa persona está condenada bajo el juicio de Dios. Culpable, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo dice: yo me ofrezco por César. Y así lo libró de la condenación. ¿Cómo dice Romanos 8:1? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que dice la Escritura. Imagínense qué tan impresionante esa palabra. Entonces, ¿qué dice? La ley: César, culpable. ¿Por qué? Es pecador. Y la paga del pecado es muerte. César está bajo el juicio de Dios de condenación. Eso es cierto, es legal. La ley me muestra esa miseria y condenación. ¿Qué dice Cristo? Yo me ofrezco por Él. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por César. Y me ofrezco como sustituto por Él. Y entonces Él me libra a mí de la condenación merecida y justa de Dios. Porque he pecado, y la ley dice: la paga del pecado es muerte, debo morir. Pero dice la Escritura: pero como Cristo se ofreció y yo estoy en Él, entonces ¿qué pasa? Que ya ninguna condenación hay para César, porque ¿está dónde? En Cristo Jesús. Ahora,
la última cautividad de la que somos libres es del final juicio de Dios. Romanos 2:2 y Apocalipsis 14:7. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el precio del rescate en esta liberación de la condenación de Dios? La vida de Cristo. La vida de Cristo, ese es el precio. El Padre Dios, recuerda la figura de los dos altares, Abraham, los dos animales, el camino no pase, solo Dios pasa en medio de los dos diciendo: yo sin quebranto soy yo, porque sé que usted nunca va a poder cumplir perfectamente la ley. Entonces cuando usted la quebrante, aún cuando sea usted el que la quebrante, soy yo el que voy a pagar. Por eso da indignación cuando el hombre se las da de digno y dice: bueno, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué? Si sabía que iba a pecar, y si él sabía que y todas esas cosas, dice: hombre, qué miserableza, y qué dureza, y qué necedad, y qué orgullo, y qué soberbia. Porque vos pecas, Dios paga por tu pecado, y aún así lo desafías, y en lugar de humillarte y rendirte y decir: gracias, Señor, por ser mi sustituto, gracias por salvarme y por librarme de la condenación y del juicio final, pues si usted sabía que yo iba a pecar, entonces ¿para qué me hizo? El precio del rescate es la vida de Cristo. No necesariamente la vida que vivió, sino la vida que entregó en su muerte. Jesús dijo repetidamente a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Marcos capítulo 9, versículo 31. Él lo digo muchas veces. Y en realidad una de las razones por las que Jesús le gustaba llamarse el Hijo del Hombre más de 65 veces en los evangelios era que ese título tenía una aura de mortalidad. Los hombres pueden morir, y es por eso que él tenía que ser uno de ellos. Jesús tenía que ser el Hijo del Hombre para poder morir. Cuando muere, él tiene la naturaleza humana, no la naturaleza pecaminosa, pero como hombre iba a morir, pero como el hombre perfecto, como el Cordero de Dios, como el Santo, el Altísimo, el Justo, el Perfecto, el Bondadoso, Dios el Hijo. El rescate podría ser pagado únicamente por el Hijo del Hombre, porque el rescate era una vida entregada a la muerte. Jesucristo se entregó, se sacrificó, se dio a sí mismo y me sustituyó a mí. Esa que hizo Cristo, esa sustitución, en el Antiguo Testamento Dios lo enseñó. Todo el Antiguo Testamento se lo enseñó al pueblo de Israel vez tras vez. Cada que entraban al lugar santísimo, el sumo sacerdote, los dedos untados de sangre, y ponía la sangre sobre el propiciatorio. Esa era la propiciación por nuestros pecados. Es que en ese momento la sangre de un animal inocente, sin mancha y sin defecto, era el que se ofrecía a Dios. Se ponía ese simbolismo sobre la tapa del propiciatorio y se decía: este animal me reemplaza. Si no fuera por la vida y la sangre de este animalito, yo tendría que morir. Y todo ese simbolismo como una sombra viene hasta el Nuevo Testamento. Y ahora la sangre derramada no era la de un cordero, un animalito, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Santo Hijo de Dios que derrama su sangre por mis pecados y entrega su vida por mí. Él inocente y sin mancha, y no lo hizo a la fuerza.
Él no lo hizo obligado, Él no lo hizo porque le tocaba. Él no dice como, bueno, no, a mí no me toca. No dijo eso como esa frase que me dijeron en esos días, a mí no me toca. El Hijo del Hombre, Él no vino para ser servido, sino para servir. Eso era lo que él estaba señalando cuando decía eso. Yo no voy a pagar a la fuerza, me ofrezco el rescate por muchos. ¿Hay que pagar un rescate? Yo lo pago. Pilato decía, déjate ayudar. Y Jesucristo, el Señor, le dijo, usted no tiene más autoridad que la que yo le he dado. Usted va a hacer lo que yo le dejo hacer. Es que mi reino no es de este mundo. Y le dio toda esa enseñanza para que entendiera, si usted no me mata a mí, yo ofrezco mi vida. Él no necesitaba ningún servicio de ninguno de nosotros. Él era el dador, no el receptor. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 18. El precio lo pagó libremente. Él no fue forzado. Al Hijo de Dios no lo tomaron y que Él no quería, y entonces por eso se volvió el mártir del Calvario. No. Es una herejía. Es una herejía. Es blasfemo eso. Eso es profano. Está pisando lo sagrado. Porque el Hijo de Dios se entregó voluntariamente. Él dijo, yo voy a sustituir a César. Él tiene que morir, pero yo lo reemplazo. ¿Qué mejor abogado que este? ¿Qué mejor sustituto? Lo pagó libremente. Eso nos trae otra vez a su amor. Él escogió voluntariamente rescatarnos al costo de su propia vida. ¿A cuántos efectivamente rescató del pecado? Él dijo, el texto dice, Marcos 10:45, hermano Walter lo va a leer en voz alta. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. A dar su vida en rescate por muchos. Y aunque dice Jesús por muchos, Él no nos da una cifra, pero sí está diciendo que no todo el mundo va a ser rescatado de la ira de Dios. No todo el mundo. No todo el mundo va a ser rescatado de la condenación de Dios. No todo el mundo. La oferta es para todo el mundo. La oferta es para todo el mundo. Así como esa puerta está abierta para todo el que quiera estar en este culto, adorar a Dios y escuchar la palabra de Dios, la oferta es para todo el mundo, pero no todos serán rescatados de la ira de Dios. Y hay figuras en la Biblia sobre eso, muchas figuras sobre esa enseñanza. Y una de ellas, la que más usamos, es la figura de Noé. Cómo Dios hace la oferta para todos, pero no todos son rescatados de la ira de Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él se dio en rescate por todos, pero son rescatados muchos, no todos. Así que, hermanos, el hecho de que usted y yo estemos aquí, ese entendimiento del Evangelio debe traer en nosotros arrepentimiento, confesión de pecados, adoración, acción de gracias, vidas rendidas a Dios, dedicadas, obedientes,
y consagradas al Señor. Porque pudiendo ser nosotros de todos aquellos tantos que no serán rescatados de la ira de Dios, nosotros lo hemos sido. Dios nos ha rescatado por su Hijo Jesucristo, y cuando Él pudo habernos abandonado a nuestras decisiones, de nuestros propios caminos y deseos y aborrecimientos y ofensas a Dios, Él nos salvó y vino y dio su vida en rescate por muchos, y ahí estamos nosotros. Y hay algo que es más esperanzador, alentador, y que usted tiene que tomarlo con seguridad en esta hora, porque el himno que entonaremos ahora es a esa esperanza. Y es que nadie que abrace el tesoro de Cristo el rescatador está excluido de esta salvación. Nadie que abrace el tesoro de Cristo el rescatador está excluido de esta salvación. Nadie que abrace el tesoro de Cristo el rescatador está excluido de esta salvación. Por eso, aunque haya personas que se indignen cuando nosotros decimos ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nosotros decimos con todo el dolor que pueda usted sentir, la Biblia a mí me asegura que si yo he puesto mi confianza en Cristo como aquel que me ha sustituido y rescatado de la condenación del juicio de Dios, soy salvo. Y nadie puede quitarme esa salvación. Nadie. La Biblia dice, nadie me puede arrebatar de la mano del Señor. Vamos a estar en pie, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias por traernos en esta hora. Gracias por darnos el privilegio de estudiar las Escrituras. Gracias por darnos el gozo y el deleite, Señor, de reunirnos esta noche de domingo, del día del Señor Jesucristo, para terminar este día en adoración y en alabanza como debe ser. Un día que has destinado, has apartado para tu gloria, y que esta tu iglesia, Señor, hoy, Señor, al igual que en los primeros días del nacimiento de tu iglesia, lo hacía, Señor, disfrutando estar reunidos para glorificarte. Señor, que al igual que el mensaje que hemos recibido, hoy en arrepentimiento digamos, Señor, yo no quiero servirte de manera forzada. Yo no quiero venir al culto de manera forzada. Yo no quiero levantar mis manos y mi cántico de manera forzada. Yo no quiero ofrendar y diezmar de manera forzada. Yo no quiero estar prestando un servicio en la iglesia de manera forzada. Que mi corazón rebose de alegría, de gozo, de entusiasmo, Señor, de regocijo, de felicidad, de saber que estoy aquí con mis hermanos sirviéndote en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque Él, siendo el mayor de todos, y Él no vino a ser servido sino a servir, ahora yo, Señor, mi vida la entrego a ti, la dedico a ti, Señor, y la presento como una ofrenda que espero te agrade y te glorifique, te honre y perfume tu altar. Señor, que nosotros no vengamos, oh Dios, a regañadientes, oh Dios, forzándonos a tratar de lograr favores o un compromiso, o que nos vean, Señor, sino que nuestro amor por ti, oh Dios, crezca cada día más, y nuestra vida sea inundada de tu gracia y de tu bondad, y nuestra vida se llene de gratitud por aquel que murió en la cruz por mí, por aquel que ocupó mi lugar, que me sustituyó, aquel que absorbió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios, para que yo no tuviera que vivir absolutamente nada del juicio que en verdad merecía. Por eso, Señor, que la vida de esta iglesia sea de agradecimiento, de rendición total a tu vida, a tu adoración, a la exaltación, a la consagración, al servicio, a todo, Señor, lo que tiene que ver con tu obra.
oramos a aquel que es alto y sublime, que es todopoderoso y magnífico en santidad, al único que es digno de recibir toda la gloria y la honra, y a Él cantamos. Gracias, Señor, por habernos rescatado, por habernos justificado por medio de tu Hijo Jesucristo delante de ti. Gracias porque somos privilegiados siendo hijos tuyos. Gracias, Señor. Pero te rogamos también que aquellos que escuchen tu palabra, ese mensaje de salvación, que también ellos puedan recibir a Jesús en sus corazones, familiares, amigos. Señor, obra en sus corazones también y pon un corazón de carne en su corazón de piedra, que blancas a servir, Señor, dura que tiene, para que cuando ellos escuchen tu palabra tengan sus oídos sensibles a tu voz. Glorifícate en ellos también y que nosotros seamos testigos de esas salvaciones. Gloria a tu nombre, gracias. Quédate con nosotros pues en esta noche. Te damos la gloria y la honra y te damos las gracias por este día. Y Señor, llévanos también hasta donde vamos. En el nombre de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén. Y amén.